Listo. Nosotros vamos a seguir trabajando con la separata de Historia del Perú. Usted tiene una separata. Vamos a continuar desde la página 12 de Historia del Perú. Pero antes de eso, vamos a volver acá atrás hasta esta parte del periodo lítico y agrícola. Recuerden que este tema, sencillamente, está recontra resumido y tiene aspectos simples y sencillos de poder entender. En la historia peruana hay dos momentos. Al inicio, el periodo lítico, en la que el humano es primitivo, pues el humano aún no aprende. Inclusive la otra vez estaba viendo un reportaje sobre unos orangutanes. ¿Saben cómo son los orangutanes, verdad? Sí, sí. Vamos a poner acá. Bueno, acá está. Es un primate. Acá está. Listo. Este es un primate. Se dice que es uno de los más inteligentes que puede existir, también como los gorilas o chimpancés, ¿no? Ahora, eh, algunos científicos y algunos fotógrafos han estado siguiendo la vida o han estado siguiendo así en modo escondido todo lo que hacen, por ejemplo, los orangutanes y descubrieron algo interesante, que ellos están entrando a lo que es la edad de piedra. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es eso, edad de piedra? Se le llama edad de piedra a ese proceso en la que el humano usa la piedra como principal elemento para todo, para cazar, para defenderse, para crear sus propios alimentos, para crear armas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo me quedé, ¿y cómo es eso? Dije, si quieres, ustedes investigan. Algunos orangutanes comenzaban a utilizar herramientas para poder cazar, especialmente pescar. O sea, estos orangutanes ya comenzaban a pescar, usaban pequeñas varillas para poder atrapar a los peces que están obviamente ahí en el río. Y yo dije, wow, que pase ese proceso en una especie y nosotros poder observarlo, habla sobre cómo los animales, inclusive incluido nosotros, pueden adaptarse a modo de su entorno, ¿sí? No estoy hablando que nosotros descendemos de aquí, ¿ah? Estamos hablando de cómo evoluciona. Por ejemplo, tu perrito, si está bien entrenado, eh, te da la patita, saluda, baila, no sé, aprende. Y si eso lo haces por generación tras generación, el perrito ya forma una determinada conducta. Lo mismo sucede. También hablaban de otros monos o de otros simios muy parecidos que utilizaban la piedra, o sea, la piedra como herramienta para abrir semillas. Y el simple hecho de nosotros, por ejemplo, saber cómo abrir algo o saber cómo aprender la computadora es algo muy complejo para este tipo de especies. O sea, ¿qué animalito va a relacionar esto? Por ejemplo, él ve una semilla, él lo intenta morder, no puede abrir, quiere comerse lo que está dentro. Lo golpea, lo tira y no se abre. Entonces de pronto dice, voy a usar un elemento que sea más pesado y más duro y yo voy a aplicar fuerza para poder romper la semilla. Una vez que se rompe la semilla, saco la semilla y me lo como. O sea, puede ser sencillo al momento de pensar nosotros, pero para cierto grupo de animales es muy complejo poder hacer esas pequeñas técnicas y simplemente utilizar una herramienta para abrir otra cosa, ya es muy complejo. Listo. Si pueden, pueden investigar sobre los orangutanes y la edad de piedra. Ya está. Obviamente cuando el humano llega aquí, ya es un humano hecho y derecho, o sea, ya es un Homo sapiens sapiens, ya tiene cierta capacidad cognitiva, lo único que está haciendo es aprender, ¿sí? Está aprendiendo, está creando cosas, está relacionándose lo que es el lenguaje, está aprendiendo a cazar y todo eso. Listo. Pero recuerden que en este periodo los seres humanos aún no siembran. La agricultura es lo que nos va a permitir ser lo que somos en la actualidad. Muy bien, bajamos esto, hicimos todo esto y vamos a hablar un poco sobre el periodo arcaico, solamente para iniciar el tema. La siguiente semana ya entramos en sí.
Muy bien, el periodo arcaico se divide en dos, el inferior y el superior. Cuando hablamos de inferior, hablamos de los primeros horticultores. Imaginemos, ¿alguna vez han jugado? eh, Hay un jueguito, no me acuerdo cómo se llama, en la que tú tienes que tener tu granjita, tener tus animalitos. ¿Han jugado alguna vez? Mm, y después tienes que construir tu castillo. Algo así, construir tu castillo, construir tu granja. Pues Bueno, hay sí, varios juegos relacionados a eso. LOL. LOL no es eso. Entonces, el ser humano, desde que aprende o descubre que, miren, la lógica es la siguiente. Yo como una fruta, lo como. Esa fruta tiene algo adentro. Es generalmente una semilla. Yo lo pongo en el suelo y ahí crece otra vez esa plantita. Yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosita que está adentro? ¿Por qué está dentro de la fruta o del vegetal? Y yo aprendo a cultivar y a hacer selección natural. ¿Qué significa selección? Sencillamente escoger los mejores frutos de una determinada planta. Por ejemplo, si yo siembro tomates, los tomates, yo voy a tratar de sacar las semillas de los tomates más grandes porque van a tener los mayores genes. Y así, los tomates que son más pequeñitos van a ir desapareciendo y van a haber poco a poco tomates. Por ejemplo, vamos a ver acá cómo era un ratito. Había un documental y un reportaje de cómo las especies de vegetales fueron cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el tomate, las fresas, la zarzamora, eh, la piña, todas esas pequeñas frutas fueron evolucionando por lo que es la selección del humano. O sea, el humano iba, encontraba la planta más grande, se lo comía obviamente y luego esa planta lo volvía a sembrar. Y solamente buscaba las más grandes, los frutos más grandes, igual que el frijol, igual que el maíz, igual que la cebada, igual que el centeno. Y eso es gracias al humano, a su capacidad de poder interpretar y conocer. Muy bien, en el periodo arcaico tenemos esto, ¿ya? El arcaico inferior, es donde somos horticultores seminómades. Un horticultor es una pequeña, es una persona que tiene una pequeña parcela. Es como que tú tienes pequeños, es como que tu abuelita o tu mami o tú tienes un pequeño jardín y en ese jardín tú siembras, no sé, a veces crece culantro, no sé lo que quieras sembrar. Eso es ser un pequeño horticultor. Ahora, ¿qué significa seminómade? Sencillo, en esa parte es en la que el humano va a desplazarse, va a seguir yéndose de un lugar a otro porque necesita aún ciertos recursos. Por ejemplo, cada vez que su papi o su mami de ustedes va a trabajar, se podría decir que es un seminómade. ¿Qué significa? Tu mami o tu papi sale de tu casa, se va horas a trabajar, luego regresa. Es un seminómade porque se va a un lugar, obtiene recursos, luego regresa a su casa. ¿Listo? Seminómade. En este caso eran diferentes, pues, ¿no? Cuando hablamos de seminómades, hablamos de que el ser humano vivía en una pequeña cuevita. Bueno, ya no es cueva, ya puede construir, aquí ya está construyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a un lugar, recoge todo lo que necesita y regresa a su casa, donde ha sembrado su plantita. Listo. Muy bien, después vamos a leer esto nosotros. Vamos aquí simplemente características.
Caracterización del hombre peruano seminómada. El primero es que es agricultor y ganadero incipiente. Cuando hablamos de incipiente, hablamos de que está iniciando. Su nueva organización social andina es el clan. ¿Qué significa un clan? Antes, cuando eran, por ejemplo, una pequeña banda, casi no existía líderes. Era muy difícil encontrar un líder. Todos trabajaban en sí porque tenían que trabajar. Ahora, en este caso, el clan se va a diferenciar en cierta medida porque ya va a haber un líder. O sea, de todo el grupo va a haber una persona o dos personas que van a dirigir a todo el clan, porque ya son muchas personas ahora. Ya no es 30, 40 personas, sino hasta puede ser 100, 200, dependiendo el lugar donde se encuentren. Lo siguiente, ellos van a construir las primeras aldeas. Saben que, por ejemplo, las cuevas no son abundantes. No todos pueden vivir en una cueva. Necesitan construir hogares. Eh, ¿Cuál es el primer instrumento que ellos utilizan? Por ejemplo, el primer instrumento de viento que vendría a ser la flauta, que la mayoría era hecho con huesos o con algunos tallos de árboles, especialmente la caña. Muy bien, esto lo vamos a leer después. Sí, vamos a la última parte. Acá tenemos los principales restos. Recuerden que para que nosotros tengamos cierta certeza de que existió algo, tenemos que encontrar pruebas. ¿Ya? Esto lo vamos a ver nosotros después. Listo. En la siguiente parte tenemos lo que es el arcaico superior. Cuando hablamos de arcaico superior, es diferente obviamente al inferior. Aquí ya el humano como que es un poco pro en sembrar. Ya sabe qué sembrar, ya sabe lo de ganadería, ya sabe reproducir a las especies, ya sabe que no debe matar a la mamá ni a la cría, no, ya sabe ya. Entonces el ser humano ya es un agricultor y ahora es sedentario. Es como que, ¿sabes qué? Ya me dio flojera irme al otro pueblo, me voy a quedar aquí a vivir de mis animales, a vivir en mi comunidad y a vivir de la vegetación y de las plantas. Yo no tengo que irme a buscar ese árbol de manzana que estaba lejísimos porque ya lo sembré, ya está aquí, ya, bueno, ya tengo mi árbol de manzana. Me tomó 5 años, pero ya tengo mi árbol de manzanas aquí. Y así, listo, ya somos sedentarios, ya no necesitamos mudarnos a otro lugar. Es como, por ejemplo, algunos de sus papis o mamis trabajan desde casa, sedentarios. Ya no son seminómades, son sedentarios. Ya sus papis trabajan en su casa y están ahí. Listo. Ahora, esto de aquí va a ayudar muchísimo a la comunidad. ¿Por qué? Al estar tú muy cerca a tu hogar, muy cerca a tu casa, te puedes concentrar en otras cosas. En este caso, a crear artesanías, o a crear herramientas, o a crear cosas que me puedan servir para vivir. Uno de los aspectos importantes es la textilería. Esta textilería, incipiente también, va a ayudar muchísimo a la creación de ropa para la protección del ser humano. Recuerden que el ser humano necesita la ropa para poder sobrevivir, tanto al clima y todo, cualquier tipo de inclemencia, ¿no? Muy bien, otro aspecto importante es lo que se da en la sociedad urbana. Va a haber dos grupos. Aquí comenzamos a diferenciarnos. Vamos a ver un mapita rapidito. Van a haber dos grupos importantes. ¿Qué significa? Va a haber un grupo de personas o un grupo ubicados generalmente en una ciudad, lo que vemos nosotros, un grupo ubicado en una ciudad y otro grupo ubicado en las periferias basándose en lo que es la agricultura. Ya está. Se forman dos grupos separados, uno que es en la ciudad y otro que es la zona agrícola o la zona eh, alejada de las ciudades. ¿Listo? Ya tenemos dos grupos diferenciados, las que viven en las ciudades y las que viven en el campo. Ahí comienzan a haber ciertas diferencias. Por ejemplo, los que han viajado se dan cuenta de que cuando te vas a una ciudad es muy diferente a Lima. ¿Por qué? Te vas a Huaraz, es una pequeña ciudad, pero si te vas 2 horas más allá, ves pequeñas casitas en cerros o pequeñas casitas en zonas andinas con parcelas de agricultura, ¿sí? Ya se diferenciaron las poblaciones. Ahora, hay dos zonas importantes. Estas dos zonas importantes de agricultura y de ciudad
interactúan entre sí. Zona de agricultura da comida a la ciudad. Zona de ciudad crea tecnologías que los de agricultura van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estamos aquí, de pronto hay una plaga, no hay comida. ¿Qué es lo que hace la ciudad? Utiliza sus recursos para saber por qué hay una plaga. Entonces, envía una solución aquí, cura esto y vuelve a repetirse el proceso. Y así sucesivamente, tanto el campo como la ciudad interactúan entre sí. Pero bueno, eso lo que acabamos de hablar es la sociedad urbana. Esto es una sociedad urbana. ¿Listo? Ya está. A ver, chicos, yo hoy día solamente voy a subir lo que es esto, a modo de clase. Copia. ¿Está? Esto ya lo tienen ustedes ya. Sí. Esta separata ya lo tienen ya. Solamente vamos a trabajar esto, que es el periodo arcaico. Lo voy a subir y nada más. Recuerden que el día de hoy no hay actividades, porque solo tenemos una horita. Pero el día viernes sí ya comenzamos con nuestras actividades y para poder terminar el tema. ¿Entendido? Vamos a parar la grabación.